Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Este es Salud es Vida, su programa de calidad de vida, de bienestar, de información y cultura en salud. Hoy nos acompaña una eminencia en neurocirugía. Nos estamos refiriendo al doctor Zapater. El doctor Carlos Zapater es neurocirujano funcional. Él nos va a explicar por qué el agregado de funcional a la neurocirugía. Él es especialista en cerebro y en columna. Bienvenido, doctor Zapater. Un placer de tenerlo en el programa. De igual manera. Me gusta Primera estar acá. pregunta, y no esto es pregunta. Me gustaría, yo he leído su currículum, pero me gustaría por usted mismo que nuestro público conozca más al doctor Zapater, quienes aún no lo conocen. El doctor Zapater es un médico que ha ejercido 36 años en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. Ha salido retirado como coronel de la Fuerza Aérea, con 12 años de coronel. Ya he sido jefe del servicio de neurocirugía ya más de 20 años. Ya la preparación que he tenido ha sido bien interesante porque desde que estuve en pregrado me pegué a un neurocirujano, el cual fue mi mentor inicialmente, el doctor Montalvo. ¿Ya? Y luego, cuando entré ya, fui médico, decidí hacer la especialidad de neurocirugía, que la hice en el Hospital 2 de Mayo, originalmente, con el doctor Marco González Portillo. ¿Ya? Después, cuando salí yo del Hospital 2 de Mayo, ya formado como neurocirujano, vi que había muchas cosas, porque en ese momento, en los 80, la neurocirugía abarcaba columna, cerebro, tumores, todo. Entonces tuve que ir a prepararme al Brasil a hacer lo que se llama la neurocirugía funcional, o sea, a operar la función. Estuve en Estados Unidos preparándome con columna, estuve en Alemania preparándome con discos artificiales, que somos del Perú, somos el primer país latinoamericano que hemos colocado discos artificiales. Después Estados Unidos lo aprobó recién en el año 2012, pero nosotros lo colocamos en el 2002, ¿no? Nosotros después nos preparamos también en San Diego haciendo mínimamente invasivos con radiofrecuencia para columna y para cerebro. ¿Ya? Tenemos 12 fellowship, tenemos 3 doctorados, 3 maestrías y 32 diplomados. Creo que uno nunca termina de aprender. En este momento estoy llevando otra expertise. Excelente, ¿Ya? Extraordinario. Entonces, que la gente conozca, porque es fundamental. Un medio de comunicación tiene un rol justamente educativo, y la gente, siempre digo yo, tiene que saber a quién escucha, a quién sigue. Hoy es tan abierta y estamos en hipercomunicación, especialmente con las redes sociales, y hay que ser muy selectivos al escuchar y conocer la información. Igual les digo a los muchachos, a los profesionales jóvenes, fíjense bien a quién van a seguir, a qué maestro. Hay que saber ser discípulo y tener maestro. Yo tengo el orgullo también de haber hecho mi internado hospitalario el año 79 en el Hospital de la FAP, y ahí conocí y me formé mucho con grandes maestros que algunos todavía están circulando, como el doctor Izquierdo en oftalmología. Así es, claro. Me acuerdo de cirugía plástica, era toda una corte que seguía al doctor, que era el jefe de cirugía plástica. En fin, casi todos los grandes maestros en los grandes hospitales, en las universidades serias que hubieron en un tiempo, y esperamos que esos tiempos vuelvan. Doctor Zapater, recuerdo mucho, con mucho dolor, un gran amigo, pero él me insistía que le llame Fernando, aunque yo le decía maestro, al doctor Fernando Cabieses. Antes de morir me dijo: Jesús, voy a morir.
y pronto, porque ya estoy muy viejo. Pero lo que más me duele es no haber terminado 4 libros, no haber terminado, no vivir en una casa propia, porque él nunca se enfocó en hacer dinero, más en servir, educar, y bueno, tuvo una vida muy prolífica en otras áreas, pero en neurocirugía me dijo, tengo el dolor de morirme y no conocer más que un poco del cerebro. La tecnología de hoy, la evolución en imágenes, la digitalización de las imágenes y hoy la inteligencia artificial que permite ver mejor la tecnología, creo que permite a ustedes, los cirujanos, posiblemente del elemento más delicado que puede existir, que es el cerebro, o en los puntos donde un error milimétrico están pasando varios pares craneales que pueden afectar. Ahí no hay sorry, no hay un error, puede tener consecuencias muy terribles. ¿Cuánto ha avanzado el diagnóstico y el conocimiento del cerebro humano en los últimos tiempos? Ha avanzado en estos últimos años muchísimo. Ya hay un antes y un después con los estudios de imágenes, pero cada vez podemos tener más despejadas las incógnitas. Antes, por ejemplo, diseminábamos por las características y por las formas, deducíamos que era un tumor maligno, por ejemplo. En la actualidad podemos tener cierto grado de certeza si es maligno o no, mediante la espectroscopía. Entonces existen pues neurotransmisores. Esos neurotransmisores al utilizarse tienen un producto de desecho que se llama metabolitos, y esos metabolitos por cada sector dan en la espectroscopía de la resonancia magnética unas curvas. Esas curvas nos permiten a nosotros muchísimo saber patologías. Sabemos si el tumor es maligno o no es maligno. Sabemos si además de eso, qué características tienen, si además hay alguna otra afectación. Sabemos si el paciente tiene o no tiene Alzheimer. Sabemos la ubicación de las cosas. Sabemos si es un Parkinson o un parkinsonismo. Sabemos, por Parkinson, falta de la dopamina, porque las células que producen ese neurotransmisor se llama dopamina. El parkinsonismo, falta de los receptores para ella, habiendo buena cantidad de dopamina, los núcleos donde deben actuar no tienen receptores porque han sido infartados, tienen lesiones, etc. Eso son cosas diferentes. Ya sabemos muchas cosas, aparte que la perfusión, difusión también nos permite saber si es un problema inflamatorio o si es un problema tumoral. O sea, nos ha orientado muchísimo al diagnóstico. Y no solamente eso, el estudio por imágenes milimétrico y volumétrico nos permite a nosotros, en el momento de la cirugía, ya tener las imágenes en un neuronavegador y poder ver exactamente la forma del tumor, el tamaño del tumor. Estamos operando la pantalla, ya ver la pantalla, y estamos operando al paciente y estamos viendo las delimitaciones del tumor, y la tractografía nos permite a nosotros determinar si estamos lesionando o no algún tracto motor o sensitivo o alguna cosa más. O sea, la neurocirugía ha avanzado muchísimo gracias a la tecnología. Por otro lado, los bisturís que existen en este momento, como el aspirador ultrasónico, como el láser, nos permite a nosotros abordar sin lesionar vasos. Entonces, la neurocirugía ha avanzado muchísimo y la precisión nos ha dado mucho. Cuando operamos Parkinson, tenemos nosotros, ¿quiénes operan el Parkinson primero? Parkinson operan a aquellos pacientes que por escalas unificadas, internacionales, de Parkinson, sabemos que están entre las 5 y las 6 de escala, que son del 0 al 10. Cuando están en Jazz y Joven está en 2.5 a 4, o cuando estamos ya en las escalas de UPD estamos en 2. Eso nos orienta a decir a nosotros, este paciente debería ser operado para darle calidad de vida. O sea, no todos los Parkinson se operan aquellos en donde se ha perdido la calidad de vida, se operan aquellos en donde el paciente pierde sus funciones. Vamos a
a volver en la segunda parte del programa a abordar un poquito el tratamiento médico, farmacológico y las opciones quirúrgicas y cuándo hacerlas. Y hablar tanto del Parkinson, esta vez estén atentos a aquellos que tienen cercanos, familiares o amigos con Parkinson o con epilepsia también. Vamos a hablar solo de estas dos enfermedades del cerebro. Hay muchas más, por supuesto, pero el tratamiento de estas hoy en día es más eficaz, más preciso. Nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa volvemos aquí en Salud es Vida. Salud es Vida. Salud es Vida. Salud es Vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida, hoy hablando con el doctor Zapater, neurocirujano, sobre Parkinson y epilepsia. Dos enfermedades muy antiguas, con mucha mitología, con mucha información que viene desde los abuelos, recomendaciones no profesionales en un mundo que ha cambiado mucho. En la primera parte del programa estábamos hablando de los avances en el diagnóstico por imágenes y cómo, por ejemplo, cuando a usted le digan necesitas una resonancia o necesitas una tomografía y después le digas no, vamos a ir a una gamografía, no es lo mismo y mucho menos lo que se usaba anteriormente. Y yo digo anteriormente porque ya casi no se usa, aunque se sigue usando, es la radiografía en dos dimensiones, ¿no? La radiografía de Röntgen todavía, pero es casi un referencial hoy en día. Sin embargo, la resonancia, la tomografía, la gamografía, en el cáncer también hay otros tipos de imágenes de precisión. Claro. La gamografía, por ejemplo, es un salto tremendo donde la información
viene de las sustancias de Sí, contraste. el consumo. Exacto, que son las... Claro, las para el que- pescado. Ya, pero también como las resonancias magnéticas no es solo es una resonancia magnética, uno tiene que saber pedir el tipo de resonancia magnética. La resonancia magnética puede ser con espectroscopía, ya puede ser con perfusión, difusión, ya puede ser con secuencia STIR. O sea, cada resonancia magnética nos da a nosotros ya la especificidad del diagnóstico que queremos buscar. Por eso yo vuelvo a insistir y sigo diciendo, lo que el paciente nos cuenta se llaman síntomas, lo que yo examino se llaman signos, la suma de signos y síntomas se llaman síndromes, y el conjunto de síndromes me da la entidad nosológica probable, la cual yo confirmo con un examen auxiliar, como es esto. No es que el examen auxiliar me va a dar el diagnóstico. Igual que el laboratorio, Exactamente. igual que patología. Exactamente. Me confirma el diagnóstico, más no me da el diagnóstico lo da el examen. Las personas dicen, la IA me dijo, y la IA no te examinó, Sí. la IA tú le contaste los síntomas y se quedó a la mitad, falta el examen clínico. ¿Ya? Que la inspección, la perfusión, la percusión, todos esos exámenes, los signos clínicos que vamos a buscar, nos van a dar a nosotros en conjunto con los síntomas, y los signos nos dan los síndromes que nos van a dar el diagnóstico. Exacto, doctor. Hablando de Parkinson, por ejemplo, uno inmediatamente piensa, un lego, cualquiera de nosotros que nos ve, piensa Parkinson, temblores, ¿no? No es así. Y puede haber Parkinson sin temblor. Así es, el Parkinson tiene 26 síntomas motores y 4 síntomas no motores. Los más destacados síntomas motores son el temblor, como lo está diciendo, que es un temblor de 4 a 6 Hz por segundo, que diferencia de otros tipos de temblores, que hay como 14 tipos de temblores. El temblor Ya, también... el temblor intencional, el temblor ortostático, ya, el temblor familiar, otros tipos de temblores, ya, otras causas, y también temblor por drogas también hay, esos tipos de temblores. El temblor de 4 a 6 Hz, corto, pequeño, bradicinético, es el temblor de El que Parkinson. va- Pero ese es va un con síntoma, los pies. uno de ellos. El peor síntoma no es ese. El peor síntoma es la incapacidad de moverse, La rigidez. que se llama la aquinesia, diferente de la rigidez. Ajá. La aquinesia. Estoy sentado, quiero parar y no me puedo parar. No puedo hacer nada, estoy en cero. Y el paciente, la frase común del paciente, estoy atrapado en mi propio cuerpo. Ya, la aquinesia. Y es el síntoma más invalidante que existe. Ahora, la rigidez, la hipertonía, ya son temblores. La fascia untuosa, la falta de expresión, la incapacidad para hablar, porque tienen problemas de rigidez de cuerdas vocales. Y los síntomas no ya, después el fenómeno on-off también, en donde me quedo en cero. ¿Ya? Pero los otros síntomas no motores son que comienza generalmente el Parkinson es con insomnio y con depresión. Depresión endógena, sin ninguna causa. Otros síntomas son los problemas cognitivos, fenómenos disejecutivos, ¿ya? Problemas de atención, problemas de presión, problemas del habla. ¿Ya? Y otro síntoma es el dolor, por la con contractura, por esos calambres en las piernas, en los brazos. Son síntomas no motores. Ahora, de acuerdo a la sintomatología y a la gravedad de los síntomas, es que uno decide si es que el paciente es tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Para eso hay escalas que tenemos, múltiples escalas. Y en las escalas nosotros decimos cuando está entre la mitad para arriba, que no responde al tratamiento, que el paciente es refractario al tratamiento, a ese paciente es quirúrgico. A veces las medicinas propias, como la levodopa misma, que es la medicina clásica para el Parkinson, ya va a provocar un fenómeno que se llama disinesias inducidas por levodopa. Y de pasar de un movimiento fino, pasan a movimientos enormes, bruscos. Eso se llama disinesias, que es lo peor que puede haber. El paciente no tiene descanso. Entonces, ese paciente es quirúrgico también. Entonces, a eso vamos. Entonces, ¿qué pacientes es quirúrgico? Aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento, aquellos pacientes que se encuentran en escala invalidante, aquellos pacientes con aquinesia, aquellos pacientes con disinesias inducidas por levodopa. Esos pacientes son los quirúrgicos. Ahora, ¿qué se opera en esos pacientes? ¿Y qué técnicas? Antes de ir a la operación, el tema de la medicación. Ya. Porque
Antiguamente solo se medicaba y se controlaba los síntomas, Así ¿no? es. Y era medicación y el paciente ya decía va a vivir con la medicación, pero la medicación también tiene sus Ha variado, problemas sí, secundarios. pero ninguna medicación cura para el Correcto. Parkinson, ninguna, hasta la autoridad. Hasta el día de hoy. No hay cura por medicación. El Parkinson, antes de todo hay que saber cuáles son las causas. Ya, las causas son heredodegenerativas, hay las idiopáticas que uno no sabe de qué es, y las adquiridas por metales pesados, y el plus Parkinson, procesos degenerativos múltiples. En los pacientes, en el mundo, es 4 pacientes por 100 personas que cumplen 60 años para arriba. En Perú no. Si vamos nosotros a la selva, llega a 20%. ¿Por qué? García Calderón, que es un geólogo, hizo un estudio de qué pasaba en la selva, y igual que en nuestra sierra, hay muchas minas, y hay el relave de las minas, hay el mercurio y hay el cobre, que son metales que se depositan justamente en estructuras como la estructura que produce la dopamina, que es el neurotransmisor que nos hace a nosotros estar bien. Al depositarse ahí, las células dopaminérgicas, las que producen dopamina, se lesionan. Y entonces la intoxicación por cobre fundamentalmente va a provocar en los pacientes Parkinson. Por eso que son más pacientes con Parkinson en nuestro país que en otros países. Por la razón, por intoxicación por cobre. Ese es un fenómeno. Pero hay otras cosas más aparte de esto. Existe una enfermedad que se llama la enfermedad hepatodegenerativa, que es nacimiento, que el paciente acumula cobre en el hígado y en el cerebro, justamente en ese sitio. Y tienen problemas hepáticos y problemas de ellas, que nacen con eso. Pero a esos pacientes se les controla con quelantes para cobre. Pero a estos pacientes que están intoxicados con lesiones de ese núcleo que produce dopamina, que es el neurotransmisor, que es el policía que regula la función motora. Si yo tengo una carretera en donde hay un montón de cruces y no tengo policías ni semáforos, se va a formar un caos. En algunos se va a trabar, en otros se van a estrellar. La dopamina controla eso. Nos vamos a ir a un corte porque está interesantísimo, doctor. Nos vamos a un corte y volvemos tras la pausa, aquí con Salud es Vida. Salud es vida.
Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida, hablando de qué está pasando en el cerebro de los pacientes que tienen Parkinson. Y pues van a un neurólogo y el neurólogo los evalúa, los examina y los medica. Sin embargo, la medicación a veces tiene que ser mínimamente controlada en dosis, en el efecto que se espera, y ser calibrada también. Así es. En función de qué respuesta se está dando. Así es. Que esa es una cuestión que a veces no se hace en el manejo de las medicinas, ¿no? El controlar cómo está respondiendo a la medicación, y por eso la necesidad del monitoreo y del dosaje, ¿no? Del dosaje de la medicación. Cuéntenos un poco en su experiencia qué cosas hay que tener alerta en la medicación. Un médico puede tener 10 pacientes de Parkinson en un día, y los 10 pacientes van a salir con dosis diferentes y a veces medicación diferente, dependiendo de la sintomatología o la preponderancia de la sintomatología que tiene. Pero eso no significa que yo me quede tranquilo, porque ese paciente tiene que verse la respuesta a la medicación. ¿Ya? Entonces, a ese paciente lo vemos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. ¿Ya? Y entonces, ya en ese tiempo ya podemos saber si es que qué medicamentos están respondiendo adecuadamente. ¿Ya? Podemos dar levodopa, carbidopa, y la dosis puede ser media tabletita de 200/50 a media tabletita de 250, o puede ser cada 6 horas, cada 4 horas, o puede ser una tableta cada 4 horas, no sabemos. Y puede estar asociado a tratamientos para la rigidez como el biperideno, ¿ya? Pues ya, y la dosis depende de la respuesta que tenga el paciente. O puede estar asociado al pramipexol, o puede estar asociado a otro, a la serligidina. Eso depende de la respuesta que tiene el paciente, y tener en cuenta también que existen otros signos y otros síntomas que no son motores. El insomnio, por ejemplo, si yo le doy el biperideno muy tarde al paciente, el paciente no va a dormir. Si le doy serligilina, el paciente va a tener insomnio, va a tener depresión. Entonces yo tengo que saber qué dosis le doy, cómo le doy. Y si el paciente tiene depresión, tampoco puede darle inhibidor en la recaptación de la serotonina, porque va a aumentar el cuadro motor. Entonces, es el juego de medicamentos que tiene que hacer uno para saber, porque es exclusivo para cada paciente, es personalizada la medicina. Una de las características también de los pacientes con Parkinson, y a propósito de la medicación, son las alucinaciones y cuando se desprenden un poco de la realidad, de las fantasías en el día o en la noche. ¿A causa de la medicación o la medicación? La medicación misma, cuando está la medicación misma, el levodopa, puede condicionar demencia, ya, con pérdidas de capacidades cognitivas, inclusive ideas delusivas, ya, cuando se ha tomado mucho tiempo la medicación, ya. Entonces, por esa razón que uno tiene que valorar la dosis que le da al paciente, el efecto que está causando, para ver si es que ese paciente ya es candidato para cirugía o no. Porque con la cirugía el paciente puede quitarse la medicina o puede reducirse en gran parte de la medicina. Porque todos estos medicamentos tienen efectos colaterales. Todos. No existe uno que no tenga. Entonces uno tiene que valorar esos efectos colaterales y ver que no se presenten. Un paciente con demencia establecida ya no es quirúrgico. ¿Ya? Entonces debemos evitar llegar a estos extremos. ¿Ya? Entonces en la valoración de la neuropsicología, la valoración del estado cognitivo, existe una forma, inclusive muy práctica para nosotros, ya, que se llama el UPC-39, y también que se le llama que es la evaluación del Mini-Mental Parkinson, que nos permite evaluar al paciente en qué grado de compromiso cognitivo tiene. Si vemos que comienza a aparecer con estados cognitivos, ese paciente debe ser operado, para evitar justamente que llegue el otro. Porque un paciente con problemas cognitivos establecidos ya no es quirúrgico, ya se pasó el tren. Entonces debemos nosotros valorar tanto y para eso es multidisciplinario todo esto.
el neurólogo, el psiquiatra, el neurocirujano. Ya valoramos todos esos efectos para poder saber qué pacientes deben pasar a cirugía con la finalidad de evitar esos problemas y recuperar su calidad de vida. Bien, excelente. Vamos a entrar ahora a hablar de la parte quirúrgica. ¿Cuándo? Porque siempre hay la intervención quirúrgica al cerebro indica cierto temor. El nivel de precisión al que llegan ahora, especialmente con la mínimamente invasiva, y por qué no decirlo casi no invasiva, porque no hay bisturí, Así es. no hay corte, es por radiofrecuencia, por radiocirugía, o como el gamma knife, que también es una forma de radiocirugía. Sí. Existen muchas formas de operar al paciente, y la neurocirugía funcional tiene 4 campos importantes. ¿Ya? Uno es la cirugía ablativa por radiofrecuencia, otro es la cirugía de la neuromodulación con la pila eléctrica, con los electrodos, ya la gente le hace el chip. Otra es la radiocirugía, ¿no? Que ya que son técnicas que se emplean para eso, ¿ya? Y ahora está usándose el IFU, que es frecuencia, ya es ultrasonido que produce cavitación en el cerebro. Ahora, yo diría de que lo más preciso en este momento es la cirugía ablativa por radiofrecuencia y la cirugía de la neuromodulación. ¿Por qué? En primer lugar, hacemos una resonancia magnética milimétrica. Segundo, hacemos una tomografía milimétrica en la cual le colocamos el marco en la cabeza del paciente con unas reglas o fiduciales milimétricos. Esas 2 imágenes en unos discos se importan en un software y se permite calcular hasta una 10.000ª de milímetro del núcleo que vamos a entrar. Si el paciente tiene solamente trastorno de movimiento, temblor, entrando a un núcleo que se llama ventro intermedio externo del tálamo, bloqueamos el movimiento, perdón. Si el paciente tiene solo rigidez, entrando al globos pálidos, bloqueamos la rigidez. Si el paciente tiene asinesia, dificultad para moverse, y rigidez y temblor, entramos al subtálamo. Si el paciente tiene problemas de posturales, entramos al campo de Forel. O sea, cada núcleo nos da a nosotros un punto exacto de las manifestaciones clínicas. Al entrando a ese núcleo, ya calculado, se colocan las reglas en el marco ese y da coordenadas X, Y, Z, ángulo alfa, ángulo beta. Entramos exactamente a ese punto y nos debe dar una impedancia en ohms. Esa impedancia debe ser exacta porque ya está mapificado el cerebro en la cantidad de resistencia que existe en ohms ya para ese punto. Si no está en el rango de la resistencia, quiere decir que hemos equivocado el diagnóstico visual, tenemos que corregirlo. Entonces, luego que ya estamos en el sitio, hemos corroborado por esta resistencia, podemos hacer pruebas, una prueba con radiofrecuencia pulsada, no es térmica, y vemos si hay un efecto nocivo. El paciente dice, doctor, se me nubló la vista, doctor, me pasó esto. Entonces, porque el paciente se opera despierto, ya el paciente nos va a decir qué siente. Gracias a Dios, el cerebro no tiene nervios que duelan, paradójicamente. Tiene un montón de neuronas, pues no hay nada que duela. Entonces, ¿qué duele en el cerebro? Los vasos sanguíneos que tienen una malla que se duele. Por eso cuando hay migraña se dilatan los vasos y duele. Pero no, el cerebro en sí no tiene. Uno puede operar el cerebro del paciente, ya anestesia la piel, anestesia la dura, abre la dura madre y ya entra tranquilamente y eso no duele. Y el paciente está despierto. Y uno ordena al paciente, levanta tu mano, levanta tu pierna, cuenta del 1 al 30 en voz alta. Y vemos si el paciente está temblando y deja de temblar. Tiene rigidez, cuenta tus dedos. Ya, hacemos que haga cosas el paciente para ver y verificar que hemos hecho lo correcto. Una vez que hacemos la refrecuencia, en caso de ablativa, 90 segundos, 85 grados, ya se acabó la operación ahí. O si no, colocamos el electrodo, que va a ir a una pila que la colocamos en el pecho. Esa pila podemos nosotros hacer múltiples modificaciones de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Quiere decir que podemos hacer programas
ya de frecuencia, programas de intensidad, programas de horarios, etcétera, para que el paciente tenga su programa acá. Ya. Externamente. Internamente, acá debajo de la piel, está metida la pila. Está la pila, pero la externamente programación... sí, la programación es, yo estoy con una tablet, Ajá. y la tablet se comunica con una interfase por Bluetooth, y de la Bluetooth se comunica por radiofrecuencia a 1,5 metros del paciente. Y yo puedo hacer las modificaciones. Y si el paciente no está en Lima, fuera de Lima, hay un aparato que se llama una torre, que cuesta, eso sí cuesta $2,000 el aparatito que va a tener una cámara y que puede comunicarse. Yo por internet, por mi tablet, me comunico con ese aparato. Y ese aparato por la interfase y eso con el paciente. Y puedo hacer los cambios mirando al paciente por una cámara. Extraordinario. Eso es tecnología, Claro. que permite modificar. Puede modificarse hasta 1.300 formas de esquemas que existen, ¿ya? Entonces, de acuerdo al lugar donde se ha puesto, y modificarlo siendo, pues doctor, mire, en este momento me ha comenzado la rigidez. Está comenzando la rigidez, vamos a cambiar el programa. Doctor, me ha aumentado el temblor. Doctor, no puedo dormir. Modificamos todos los factores para que el paciente tenga la comodidad. Y lo podemos hacer tantas veces como el paciente lo necesite. Cuando uno piensa en Parkinson y en Parkinson, no vamos a decir terminal, porque es curioso, el que los efectos de las limitaciones del movimiento general, etcétera, uno diría, pucha, está en una situación terminal, pero son sus movimientos cerebral, guiados por el cerebro, pero el resto del organismo está funcionando. Exactamente. Y nos viene a la cabeza Michael Fox, Sí. ¿no? El actor de Volver al Futuro. Le voy a decir, Michael Fox se comunicó conmigo hace aproximadamente unos 15 años, ¿ya? Pero él no quiere operarse, no quería operarse en ese momento. Él no quería No operar. quise, no tenía. Ya. Ya, pero él, no se puede decir, no, porque digo, en Estados Unidos tienen un montón de profesionales que hacen esto. Claro. Pero se comunicó conmigo. Porque también hay una técnica de la neuroreconstrucción, pero no es para él tampoco ya, que es el de las células madres. Ujú. Ya, existen 3 tipos de células madres, pluripotenciales, totipotenciales y multipotenciales. Ya, de células madres adultas. De esas se usan las pluripotenciales. De esas hay 200 variedades. Se usan las CD. De USA CD hay 200 variedades más. Se usan la CD34 y la CD38 para cerebro. De esa CD hay 2, la negativa y la positiva. Y acá hay 2 laboratorios que me concentran esas células cuando yo saco las células madres de la cadera, ya, y mando, y ellos me concentran en un aparato que se llama Climex. Ahí vamos. Que tiene un receptor que captura esas células. Me están ordenando corte. Ya. Nos vamos a un corte y tras ello volvemos con la última parte del programa. Salud es vida.
Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida, su programa de calidad de vida, de bienestar. Hoy conversando con el doctor Zapater, un cirujano, un neurocirujano de reconocido prestigio nacional e internacional. Está un poco escueleándonos, educándonos sobre lo que es el Parkinson. ¿Y le parece si dejamos más bien la epilepsia para un próximo programa? Sí, porque está esto tan interesante, amigos. Si tuvieron la expectativa por la epilepsia, también hoy pierdan el cuidado, que vamos a volver con el doctor Zapater. Hay que aprovecharlo, lo vamos a tener con nosotros para terminar de redondear los temas del Parkinson, porque hay mucha, también hablábamos de los pacientes que se resisten a la operación. Y el primer requisito, si un paciente no quiere operarse, pues no se le puede operar. Por supuesto, eso se llama autonomía, está dentro de la bioética. Sí. No hacer daño, hacer el bien, la autonomía del paciente y lo que se haga sea legal. Claro. ¿Ya? Entonces es así. ¿Ya? A veces la ignorancia, ni siquiera de los pacientes, la ignorancia de los mismos profesionales. Ignorar no es un insulto. No, eso no es malo. Ignorar es no saber. Yo no sé. Ya. Entonces, yo me acuerdo de haber operado de un problema de tipo psiquiátrico a un paciente que había estado incapacitado. Después de la operación, el paciente volvió a su actividad laboral, ¿ya? Porque hay 4 tipos de cosas que se pueden operar en la psicocirugía. Pero lo que manda la Organización de la Salud es que el paciente tenga 4 años de diagnóstico, tenga 2 a 4 esquemas terapéuticos, que sea refractario al tratamiento, que sea incapaz laboral y que sea incapaz social. Ese paciente es un candidato a la cirugía cuando se trata de una esquizofrenia, de un maníaco depresivo, de un trastorno obsesivo compulsivo, de una depresión mayor. Perdón por un paréntesis ahí. ¿Y cómo va o está proscrito? No he tenido conocimiento de la neurocirugía para, digamos, pacientes con enfermedad mental que los lleva a la delincuencia. Que desde la guerra mundial fue muy... Es cierto que muchos crímenes se han cometido por problemas de enfermedad mental que son inimputables, pero no todos, ¿ya? No todos. Entonces muchos se acogen a eso, ¿ya? La agresividad irreductible es un síntoma que se presenta en algunas patologías como la esquizofrenia, como en algunos autismos, porque hay varios tipos de autismo, ¿ya? Como en otras, como el maníaco depresivo, la fase maníaca, que pueden llevar inclusive al homicidio, ¿correcto? Entonces, la agresividad irreductible ya tiene tratamiento quirúrgico cuando no es manejado o es refractario, mejor dicho, al tratamiento médico. Entonces, en ese caso es necesario una cirugía y hay varias dianas para eso. Una de ellas es el cingulum, que usaba mucho antes, otro que es la amígdala del cerebro, otro que es el ventro posterior-medial intermedio del tálamo y otro que es el núcleo accumbens, que es el que se está utilizando actualmente. Se le hace una radiofrecuencia a esa zona o se coloca un neuromodulador y uno puede controlar la agresividad y volverlos a los pacientes sociables. No vas a venir un paciente perfecto, todo, pero es un paciente sociable que no es capaz de matar ni nada por el estilo. Una esperanza para la sociedad. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo. Yo acabo de hacer uno el día de ayer, inclusive, ayer domingo. ¿Ya? Entonces, pero esa es una técnica. Ahora, el Parkinson produce una gran depresión, pero la depresión no es necesidad quirúrgica para esto, porque hay tratamientos para la depresión. ¿Ya? No se debe usar sertralina, ni fluoxetina, ni paroxetina.
Hay otros medicamentos que se pueden utilizar, ya con la finalidad de evitar que aumente el cuadro del movimiento o invalide al paciente. Ahora, el Parkinson se escoge al paciente que se va a operar en base a escalas, porque el médico tiene que estar bien entrenado para escoger escalas, ¿ya? Y una vez que está dentro de esa escala, que inclusive ahorita la Organización Mundial de Salud en su guía clínica están ya las escalas ahí establecidas, ¿ya? Muy poco la conocen, pero eso existe. Entonces uno, de acuerdo a esas escalas, decide ese paciente es quirúrgico. Generalmente, para las personas que no conocen, es aquel paciente que ya tiene incapacidad, el paciente que tiene Parkinson bilateral, que tiene posiciones invalidantes, que tiene múltiples caídas, que tiene falta de expresión para poder hablar, ya pierden el habla. O sea, tienen muchas limitaciones. Es candidato a cirugía. Es candidato a cirugía, ¿ya? Y la cirugía no es una cosa de otro mundo ni una cosa difícil. Tiene que ser el médico que lo haga tiene que estar bien entrenado para hacerla, ¿ya? Porque lo más importante son los signos clínicos que vamos a ver en el paciente. Si lo que predomina es la rigidez, si es unilateral o bilateral, si lo que predomina es el temblor, unilateral o bilateral, si lo que predomina en el paciente es la kinesia, si lo que predomina en el paciente es el trastorno de expresión, si lo que predomina en el paciente es el dolor, ¿ya? Y el temblor. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros escogemos la diana o el target a realizar, que es la forma como uno hace, que puede utilizarse, como le vuelvo a decir, para mi concepto, lo mejor es estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son? La ablativa por radiofrecuencia y la otra es la neuromodulación. Ahora, muchos asocian una cirugía cerebral con una trepanación del cráneo, por llamar así, con una... No, se hacen 2 microagujeros de 8 milímetros, ya, en primer lugar. Segundo, cuando es ablativa se hace solamente de un solo lado y se espera 6 meses para hacer el otro lado. No se debe hacer los dos lados. Cuando es neuromodulación se hacen los dos lados simultáneamente. Ya. Ahora, cuando nosotros colocamos un marco en la cabeza, ese marco va a permitir colocar unas reglas, que esas reglas nos van a dar milimétricamente dividido el cerebro. Esas informaciones se meten a un software. El software nos permite calcular una 100 milésima de milímetro. Nos da el mapa que vamos a entrar. De acuerdo a ese mapa, las reglas X, Y y Z, ángulo alfa, ángulo beta, se ingresa a eso, exactamente ese núcleo. Pero el núcleo nos debe dar a nosotros la impedancia, que es la resistencia. Un conductor es un cable eléctrico, una resistencia es la cocina eléctrica de nuestra casa. Esa cocina eléctrica es la resistencia y tiene una cantidad de ohms que ya está determinado, magnificado, ya sabe que cada núcleo tiene su propia impedancia. Entramos en esa zona y nos va a decir la impedancia es tanto. Entonces decimos, estamos seguros que estamos ahí. Luego hacemos una prueba funcional y esa prueba funcional nos determina que no va a pasarle nada malo al paciente, que le va a hacer un buen beneficio y lo hacemos. Y podemos parar el temblor, podemos quitar la rigidez, las discinesias o la kinesia o los problemas posturales. Doctor, entonces la familia, que es generalmente incluso más temerosa que el paciente, porque el paciente dice, bueno, si eso me puede curar, ¿qué pierdo, no? Pero la familia es a veces muy temerosa. Es cierto, por eso es que yo no opero nunca, si toda la familia está de acuerdo. ¿Ya? Toda la familia tiene que ser de acuerdo y decir, ya, y firmar. Sí, firmar un documento, que es el consentimiento informado. Sí. Lo que menos quiere un médico es problemas. Exacto. ¿Ya? Y entonces yo no quiero ningún problema, yo voy a tratar de beneficiar. Ahora, la respuesta del paciente depende de la idiosincrasia del paciente. Lo hemos tenido en el COVID. El COVID le dio a millones. ¿Ya? Unos se murieron, otros no sintieron que les dio. Otros terminaron en cuidados intensivos, unos se murieron en cuidados intensivos, unos quedaron con secuela y otros quedaron sin nada. ¿Ya? Entonces, es la idiosincrasia, la respuesta. Todos recibieron el mismo tratamiento, pero la respuesta del paciente es importante. Sí, fundamental. Y la voluntad. Y en este caso, como estas enfermedades, incluso el cáncer, etcétera, comprometen a toda la familia, es importante que todos estén. Si supiera que yo operé a mi hermano de un tumor cerebral hace un par de meses. Sí. Y lo otro, esa famosa palabrita, doctor, y usted me garantiza. Siempre, no, yo le garantizo que le voy a poner el 100%
100% Sí. de mi voluntad. Pero yo no puedo garantizar qué va a pasar y cómo va a pasar. Cuando un médico entra a sala de operaciones, tiene que pensar en todas las complicaciones que pueden existir. Porque un paciente, no existe un paciente igual a otro. ¿Ya? El médico que cree que un paciente es igual a otro, ya cometió un error. ¿Ya? Hay muchas complicaciones. Por eso a mis residentes yo les decía, yo he tenido las complicaciones que ustedes conocen, las que no conocen y las que no se imaginan. Y entonces uno entra pensando en esas complicaciones para resolverlas. Un médico antiguo me dijo a mí, ya una vez, Carlos me dijo, sí, tener una complicación para un cirujano no es un problema, no saber resolverla es el problema. Palabras muy sabias, porque es cierto. Entonces cuando uno entra a sala de operaciones tiene que pensar en todas aquellas complicaciones. Pero recuerden que el médico es un ser humano y puede errar también como cualquier otro médico, otra persona. ¿Ya? Lógicamente que contra más sepa, más haya instruido, más haya preparado, puede arreglar o evitar ese error o corregirlo. ¿Ya? Ya, dependiendo de la idiosincrasia del paciente. Doctor Zapater, hemos disfrutado de esta hora de conversación, aunque no crea, se nos ha pasado, se nos ha ido la hora y lo comprometemos a estar nuevamente. El rol nuestro es justamente educar, enseñarles un poquito más, abrir, cuando busquen en internet, busquen lugares serios de información, que los hay en español, la Clínica de Mayo, los hay de universidades de España, en español, que son unas buenas fuentes, y por supuesto todo esto para estar bien informado. Con ustedes volvemos en el próximo programa. Salud es vida.